Un tema central para los siguientes años sigue siendo el cuerpo de Cristo, un tema profundo que abarca algo más que una idea teológica nueva o replantear algunos conceptos antiguos. El cuerpo de Cristo y su entendimiento es clave para comprender el discipulado de las naciones, sobre todo en su aplicación práctica. A partir del año 2017 y como consecuencia de lo vivido años anteriores, comenzamos con una palabra del Señor. Esta palabra era la resurrección del cuerpo. Esa sola frase podíamos vincularla al número 17, que fue el día calendario en que Cristo resucitó, para manifestar el día de la resurrección. Pero claramente tenía que ver con algo mayor que eso. En el transcurso de los siguientes meses y años, como Saulo camino a Damasco, experimentamos una verdadera epifanía de dicha frase. Es decir, que una luz diferente vino a enfocar algo que siempre estuvo frente a nosotros, pero que a causa de la falta de dicha luz no podíamos verlo como en verdad se veía desde el cielo. Ver el cuerpo de Cristo y su compleja dimensión de victoria y resurrección. Vinieron entonces las preguntas que nos planteamos a inicios de aquellos años y que dejamos plasmadas en diferentes eventos, como un cuerpo incorruptible en Colombia. Preguntas como ¿qué es el cuerpo de Cristo en su dimensión más profunda? ¿Será que solo requiere a aquellos que han sido salvos? ¿O ser salvos es solo la puerta de ingreso para buscar ser parte de ese cuerpo? ¿El cuerpo de Cristo implica solo la iglesia actual o abarca a todos los santos desde los primeros días de la expansión del Evangelio? ¿El cuerpo de Cristo es eterno o solo es histórico? ¿Se relaciona piramidalmente o por medio de la luz y el honor o otros vínculos? ¿Qué es lo que vincula a este cuerpo? ¿La doctrina, la opinión común o el amor? Preguntas como estas y sus respuestas implicaban reacomodar muchas creencias o replantear la pregunta, ampliarla o acotarla. Volver a mirar lo que comprendemos sobre cómo debía ser la Iglesia y su función en la tierra como embajadores del reino. Lo primero que fue claro para nosotros es que este cuerpo de Cristo no es algo que se base en poderes externos, en ningún edificio llamado templo, ni dependía de una estructura administrativa humana que pudiésemos darle. No había hombre que pudiera hacerse de vocero representativo de este cuerpo, tampoco una cabeza que pudiese ser la cabeza de la esposa de Cristo. Este cuerpo incorruptible tenía que estar totalmente vinculado a lo perpetuo del cielo para permanecer lejos de corrupción. Necesitaba ser siempre eterno en sus fundamentos, para no caer en manipulaciones, en negociar producto de las necesidades de las encrucijadas históricas de una generación. Toda generación tiene necesidades, pero cuando el fundamento no es eterno, entonces esas necesidades empiezan a presionar a esa generación que termina finalmente por manipular sus fundamentos, por acomodar aquello que conoce, para hacerlo encajar en las necesidades del hoy. Sin embargo, el cuerpo de Cristo debía verse a sí mismo como una comunidad más elevada, como las estrellas que brillan desde lo alto, y pensar con una mentalidad de décadas y siglos, mirar desde arriba los desafíos que tenía. Esta facultad lo diferenciaba de cualquier comunidad ideológica, cualquier religión o grupo político. Como aprendimos en la misma semana, en aquellos años, primero en Calama, en el evento Firmamento y luego en la convocatoria Resplandor, dicha comunidad de las alturas, que sería la iglesia, se asemejaba a las estrellas que resplandecen para marcar los tiempos. Solo que ahora son los hijos de Dios los que debíamos brillar con ese entendimiento. Como bien lo describe el profeta Daniel, los justos debían brillar en perpetua eternidad. Esta elevación por sobre lo temporal y corruptible no provenía de un aislamiento del mundo, menos de una cavilación filosófica o un pensamiento iluminado. No proviene de una enajenación del resto de la generalidad de la tierra o del pueblo o de la gente que está en esa generación, o de una especie de aureola solar en la cabeza de cada hermano. No, esta altura provenía del poder de la resurrección que levantó el cuerpo de Cristo ese sábado 17 y lo sentó en lugares celestiales para gobernar y administrar los pactos como real sacerdocio según el orden de Melquisedec.
Este fundamento de resurrección nos obliga entonces a dejar de pensar en la Iglesia en términos humanos y tradicionales. La verdadera Iglesia no la componen hombres comunes, simplemente salvos por invocación, sino hombres resucitados, que tras la salvación han experimentado una metamorfosis completa, donde la justificación de la sangre de Cristo ha implicado cambios genuinos en el corazón, una conversión desde lo temporal a lo eterno, de la incredulidad apática a la fe, una fe que genera obediencia al Padre. La segunda verdad que pudimos captar en el correr de los años es que, tal como afirma el apóstol Pablo, si este cuerpo de Cristo fue levantado en resurrección para gobernar, entonces nosotros, todos los que somos la Iglesia, estamos juntamente sentados con Él en lugares celestiales para ejercer ese gobierno. Esta es la figura precisamente de los 24 ancianos que ve Juan, que a pesar de sus tronos y coronas concedidas por Dios, se postran frente al trono para adorarlo, demostrando que el gobierno para la Iglesia como cuerpo de Cristo no es humano ni temporal, y tiene como primera implicancia una rendición completa al trono eterno de Dios. Esa rendición completa de los hijos de Dios en lo eterno y en el poder de la resurrección es lo que llamamos el despertar de los reyes, y que se levantaba como una condición dominante para todos aquellos que esperaban manifestar el reino de Dios en la tierra. Fue la condición de Abraham para vencer a los reyes de su época. Fue su condición para engendrar a Isaac. Fue la condición de los héroes de la fe que describe el libro de Hebreos. Y fue la condición manifiesta por Cristo mismo al ejercer su real sacerdocio según el orden de Melquisedec. El despertar de los reyes según el orden de Melquisedec, de lo que hablamos en muchas convocatorias en años pasados, en diferentes naciones a lo largo del tiempo, requería una rendición completa, no solo de nuestras fuerzas y talentos humanos, no solo de un morir a la naturaleza caída para considerarnos iglesia, sino además la rendición de aquellas cosas que Dios mismo nos había entregado. Y creo que ese punto era el más importante, porque ya sabíamos rendir lo malo, ahora nos tocaba rendir lo bueno. ¿De qué otra manera podríamos manifestar la equidad que nos habita? Como esos 24 ancianos lo hicieron, debíamos rendir aquello glorioso que creemos Dios ha puesto sobre nosotros, rendirlo y enfocarlo en lo eterno una y otra vez. Sin esto, el servicio que podamos hacer en esta tierra no tendría ningún peso más allá de la buena intención, y poco a poco los reyes volverían a dormir en el sueño de los hombres. La necesidad de ese despertar de los reyes está completamente vinculada a la manifestación genuina del cuerpo de Cristo. Reyes no de esta tierra que se enseñorean de los otros, sino reyes que pueden poner la toalla en sus manos y lavar los pies del cansado, porque en esa acción no solo lavan los pies, también transforman y abren el destino del que está débil. Todo esto es posible hacerlo sin perder nuestro fundamento en lo eterno, porque es ese fundamento eterno, precisamente, el que hace la diferencia entre la Iglesia y cualquier otro tipo de organización que se levante en una generación o en un momento histórico. Por último, al finalizar aquellos años, pudimos constatar que la Iglesia vive y ha vivido por sobre los edificios eclesiásticos, como una comunidad santa, como una familia de reyes, no como un grupo gerencial o una forma de sindicato evangélico, sino de gente que experimenta y se rinde a las directrices de Dios. Esa familia iglesia podrá plantearse el discipulado de las naciones. Esa familia iglesia está habitando en la resurrección que solo viene sobre el cuerpo de Cristo. Ahora bien, es importante entender que las naciones no son los estados, ni los contratos sociales que hemos conocido en nuestros siglos. Las naciones son familias que han llenado la tierra desde que Noé profetizó sobre sus hijos. Son semillas con identidad propia, huertos que a veces están separados por fronteras humanas, completamente humanas, estas fronteras políticas que los pueblos tienen entre sí. Esas familias están agrupadas en dinastías étnicas y culturales
que necesitan ser alcanzadas de formas y maneras diferentes, en territorios distintos, algunos encarcelados en las jaulas de la civilización más avanzada, otros siguen inclinados ante ídolos de piedra y madera. El uno y el otro requieren ser discipulados por el cuerpo de Cristo. Solo un cuerpo de Cristo puede evangelizar a otro cuerpo como una nación y llamar a estas naciones a una sola nación santa, a una sola comunidad resucitada de real sacerdocio, y reunirlas con herramientas nuevas, con armas diferentes que solo están en lugares celestiales. Como lo vimos en la convocatoria Armas de la Reforma hace muchos años y que luego pudimos constatar estando con la Iglesia en África, estas armas, que son eternas, que solo los reyes pueden descargar del cielo y que solo los hijos que tienen su corona a los pies del trono pueden conocer, son verdaderos ingenios como la gran arca de Noé, que no pueden ser copiadas por las tinieblas. Son armas que solo pueden venir del cielo y que serán vitales para cada generación. Ahora, nos espera el mismo desafío. Las naciones esperan los sonidos de la nación santa. Las ciudades esperan a la Sion celestial que tiene fundamento eterno. La tierra gime por la manifestación de esa iglesia. Aquellos hijos de Dios que murieron a su propio cuerpo, a sus deseos, a sus intereses, para ser parte de un cuerpo incorruptible de reyes y sacerdotes, resucitado en lugares celestiales, el cuerpo de Cristo levantado para gobernar desde lo eterno.